lengua desde esta perspectiva y quiero saber desde qué perspectiva tu espíritu quiere que yo la trate. Y el Señor me dijo, ¿por qué no vas a la raíz? ¿Por qué no la tratas desde la raíz? Pero primero quiero ver, cuando viene la lengua, un tema como este a su mente, ¿qué viene a su mente? Quiero ver qué usted coloca por ahí. Un abrazo desde Los Ángeles. Gracias, Obeidar. Ahí está ya llegando mi mejor temporada. Muchísimas bendiciones. Exacto. Raquel dice el chisme. Que a ver, ya Raquel dice, a mí lo primero que viene a mi mente es el chisme. ¿Y quién más puede decir por qué cuando piensan en la lengua no piensan en la gran bendición que puede ser hablar lo que Dios quiere? La mayoría de personas la relacionamos con el chisme. ¿Por qué? Yo creo que nosotros primero necesitamos entender algo, que era lo que el Espíritu me hablaba. Y voy a comenzar porque quiero de verdad que el Espíritu de Dios le pueda a ustedes ayudar, al igual que a mí, a entender por qué bochinchamos y por qué hablamos tantas cosas que no edifican. ¿Cuál es la razón de si nos dicen constantemente la lengua, el chisme y todo eso? ¿Por qué seguimos haciéndolo de esa manera? ¿Dónde está la falta? Yo quiero que vayamos a Hebreos 12:18 y vamos a comenzar. Joel y el equipo de Mi Mejor Temporada les piden a ustedes que les ayuden compartiendo la enseñanza. Creo que ellos disponen cada día en su corazón poder bendecir al que está en las redes sociales de 4 a 5 de la tarde, y quizás lo menos que nosotros podemos hacer es compartir realmente nuestras transmisiones para que otro pueda ser edificado también. Fíjese lo que dice Hebreos 12:18. Alguien que me lo ponga por ahí, porque quiero comenzar a hablar de la lengua desde la siguiente perspectiva. ¿A quién o cómo entiendes tú que hay cercanía de Dios sobre ti cuando tú vas a hablar de algo como esto, cuando tú vas a usar la lengua de manera incorrecta? Ya hay alguien que está ahí colocando. Estamos en Hebreos y usted verá por qué digo esto. Hebreos 12:18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, ni aun una bestia tocar el monte, si aun una bestia tocar el monte, sería apedreada o pasada por dardo. Cuando yo meditaba en esta escritura, esto es obviamente sacado de lo que está pasando en el libro de Éxodo, cuando Moisés está enseñándole al pueblo a entender quién es Dios. Y yo creo que una de las razones por la cual nosotros, y no solamente chismeamos, no, el punto es la manera en que utilizamos la lengua, la forma en que la usamos y lo que eso está ocasionando en nuestras familias, en nuestro entorno espiritual, en nuestro entorno eclesiástico, en nuestro entorno laboral, justamente por nosotros no entender a quién fue que nos acercamos. Cuando el escritor de los Hebreos dice eso, porque no os habéis acercado, la razón por la cual nosotros hablamos de manera desenfrenada con nuestra lengua es porque no entendemos a quién nos acercamos. Y mientras oraba, el Espíritu Santo me decía: la religión. Mucha gente cree que acercarse a Dios es lo mismo que acercarse a la religión, lamentablemente. Mucha gente piensa que Dios es sinónimo de ¿qué? De local, de lugar, de hacer, de título. Cuando tú vienes a Cristo, a quien tú te acercas es a Dios. La Biblia dice: acercaos a Dios. Y esto lo hacemos a través de recibir a Jesús como nuestro Salvador, a través de darle apertura a Dios en nuestra vida, a partir de recibir a Cristo como Hijo de Dios. Bendecimos a quien se acaba de conectar, creo que es Víctor Fabiola. No entiendo. Gracias, Conchita. Entonces, si nosotros entendemos que cuando Cristo nos recibe, y esto lo dice Juan, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, se le dio potestad, o sea, se le dio el derecho de ser hijo de Dios. Es lo primero que nosotros necesitamos rectificar. ¿A dónde yo estoy cerca? ¿Yo estoy cerca de con quien estoy hablando? ¿O si realmente yo entiendo que yo estoy cercana a Dios a la hora de hablar? Y yo creo que la falta de temor a Dios es lo que está haciendo que nuestra lengua sea desenfrenada. Si tuviéramos un genuino temor a Dios, como debemos de tenerlo, entendiendo qué significa acercarme a Dios. ¿Significa acercarme a Dios, acercarme a un púlpito, acercarme a un hombre, acercarme a un ministro? Porque muchas veces, dependiendo de quién está cerca de ti, tú hablas. Si la persona con la que tú estás es alguien que tú sabes que no puedes chismear, tú no vas a chismear.
Y si sabes que es una persona que tiene una investidura espiritual bastante, ¿cómo decirlo?, que por lo menos a ti te da temor, tampoco vas a chismear. Entonces, algo que necesitamos comenzar a confrontar y enfrentar es por qué se da el escenario del chisme. Cuando una persona, y eso es interesantísimo, porque el problema del chisme es los oídos que escuchan, no la lengua que habla. Si la lengua que habla está sola, dígame si no va a dejar de hablar. ¿Usted cree que va a seguir hablando, va a seguir produciendo? Si la lengua de la serpiente no hubiese encontrado a Eva, en un momento determinado la lengua de la serpiente hubiese dado media vuelta y se va, porque Eva no le hubiese prestado atención. El problema es que para que haya una lengua que hable, hay dos oídos que prestan atención. Y ahí es donde comienza el problema, la investidura de aquel que le gusta prestar atención. Y está en este momento, o mejor dicho, es lo primero que nosotros necesitamos entender y encarar. Muchas veces nuestra investidura espiritual no es más que pura apariencia, porque la persona ni siquiera puede percibir si contigo puede hablar chisme, y si contigo puede murmurar, y si contigo puede hablar lo que no debe. Entonces, a veces necesitas enfrentar y preguntarte por qué yo escucho un chisme, por qué alguien viene a mí y se siente tan cómodo hablándome lo que no debe, por qué alguien yo no le produzco ningún tipo de sensación para que la persona sienta que no debe hablar tal o cual tema conmigo. Y la razón de eso es porque tu cercanía con Dios, dígase los oídos que escuchan, no es más que probablemente algo litúrgico o religioso, no que ha provocado una transformación en tus sentidos. El apóstol Pablo habla, yo no quiero que ustedes sean engañados, ni que sus sentidos sigan percibiendo de manera inadecuada. Muchas veces usted por no entender, y hoy le estoy hablando no a la lengua que habla, sino a los oídos que escuchan, porque si vamos a destruir esto de raíz, el problema es que cuando alguien viene a hablarte a ti es porque está lo suficientemente cómodo contigo para poder hablarte lo que entienda, lo que quiera, el desahogo, lo que sea, y tú no eres un frente fuerte para decirle, espérate, hasta aquí. Entonces muchas veces hablamos de la lengua, pero no encaramos los oídos que se prestan y luego la lengua que habla lo que escucha. Porque para que la boca mía reproduzca un chisme, necesitan dos oídos y una lengua reproductora. Esa es la secuencia. Si alguien viene a hablarme a mí, conmigo debe de morirse lo que esa persona diga. Es más, el espíritu del chisme que alguien tiene se puede percibir si la persona es espiritual. Y muchas veces la manera en que la persona transmite el chisme, lo transmite diciendo, bueno, yo no sé si debo decirte esto, yo necesito que me guardes el secreto. Entonces son cosas que si tú no la enfrentas, y a veces ni siquiera pasa así, a veces se murmura de manera normal, porque es un hábito. El que tiene la costumbre de murmurar, tiene un hábito, y toda la atmósfera donde llega, la transforma en sus percepciones, en sus formas de ver, en sus formas de percibir, y no hay muchas veces una investidura espiritual que le diga, óyeme, tú lo que estás murmurando. No importa qué rango o manto o título usted tenga, si usted no entiende lo que significa este versículo que dice Hebreos 12:18, usted se va a volver alguien no solamente que escuche, sino que reproduzca el chisme. Hebreos dice, porque no os habéis acercado. Primer punto que yo necesito tratar hoy. ¿Tienes conciencia de a quién te acercaste? El Espíritu de Dios viene sobre ti a morar en ti y a vivir en ti. Él no se va el lunes cuando tú sales de la iglesia, Él no se queda en la iglesia, dígase en el templo. O sea, muchas veces nosotros tenemos una conciencia de Dios muy limitada y nuestra conciencia de Dios está muy relacionado al modus pensamiento religioso que tengamos. No, estoy en el templo, estoy en el culto, no debo santificar mi boca, no debo santificar mis oídos, porque ahora mismo no hay una atmósfera espiritual, no estoy hablando palabras espirituales, no tengo por qué. Entonces el modus vivendi de la gran mayoría de personas que está en la casa del Señor es parcialmente espiritual, parcialmente mundano, parcialmente chismeo, parcialmente critico, parcialmente quiero pretender que soy ministro y quiero venir a edificar. Con la misma palabra que yo murmuro, que yo critico, que yo le hablo a alguien, con esa misma palabra yo quiero venir a dar una palabra de bendición. Por eso muchas veces el espíritu que nosotros transmitimos es totalmente contrario a la palabra que predicamos. Porque el estilo de murmuración que tiene alguien no es invalidado porque tanto entiende saber, sino porque tanto practica la verdad que se le ha dicho.
Entonces muchas veces nuestras casas son casas de serpientes porque volvemos nuestro lugar de vida un lugar a donde murmuramos al hermano, al primo, al sobrino, al tío, lo que este está haciendo, lo que el otro está haciendo, y peor, hacemos que nuestros hijos también escuchen lo que nuestra boca reproduce. ¿Pensamos nosotros que Dios no está cercano para escuchar nuestras conversaciones? ¿O solo vemos a Dios cercano cuando estamos llenos de unción aparentemente y queremos venir a reproducir una unción momentánea cuando hemos sido descalificados en nuestros hogares porque nuestra lengua simplemente no valida la vida espiritual que nosotros queremos aparentar? Entonces, en estos momentos tenemos una necesidad de entender qué cosa. Cuando yo comprendí esto, yo lo comprendí primero, no por la lengua, ni por lo que hace, porque algo tiene la naturaleza humana, que por más que le digan que algo malo, sigue haciéndolo. Dígame si no es así. O sea, el ser humano, el cristiano, el creyente, cualquiera, a quien le digan que algo es malo, dígame si realmente deja de hacerlo porque le digan que es malo. No se deja de hacer una práctica porque le digan que es malo. Se deja de hacer una práctica por el nivel de revelación que tú tengas de qué tan cercano está Dios y a quién te debes. Entonces, ese es el gran detalle a la hora de nosotros comenzar una semana en mi mejor temporada, en tiempo de cuarentena, a quitar un estilo de conducta que ha sido parte de la gran mayoría de creyentes, a donde hablan chisme, murmuran, alteran la verdad, hablan de una percepción muchas veces corrupta, contaminada, que lo que hace es que provoca separación entre un hermano y otro, porque todavía no he tocado el tema del por qué para Dios la shonara, chisme, hablar mal, murmurar, es señal de maldición. Todavía yo no quiero tocar ese punto ahí, porque estamos primeramente reaccionando y observando lo que es la cercanía de Dios. Tú no te acercaste a un concilio, tú no te acercaste a un evento, tú no te acercaste a una reunión. Dios a través de Moisés dice: ustedes no se acercaron a un monte, que dicho sea de paso le tomaron o sintieron temor de ese monte porque escuchaban una voz y a ustedes les dio miedo. Ustedes se acercaron al Dios eterno. En Cristo hemos sido acercados al Dios que todo lo conoce. Se le llama el Olán. Dios, antes de que la palabra esté en tu boca, ya la conoce. El Salmo 139 lo dice: oh Jehová, antes de que la palabra estaba en mi boca, ya tú la sabes. Delante y detrás me rodeaste y sobre mí tu mano pasaste. ¿A dónde huiré de tu presencia? El primer problema del que murmura y el que escucha es que no logra entender que la presencia de Dios está rodeándole, porque le enseñaron el marco religioso que dice que Dios está, vamos a la reunión a adorar. ¿Usted no entiende que su lengua es un altar de adoración? ¿Usted no lo entiende todavía? ¿Usted cree que adorar es ir a cantar? Adorar es como usted utiliza la lengua, no cuando usted está cantando, sino sobre todo cuando usted está en su hogar, cuando usted está en su casa, cuando está en su trabajo, cuando está caminando. Por eso Jesucristo, a través de Moisés, le dice al pueblo: en este libro tú vas a meditar, no cuando estés en el templo. Al templo nosotros llegamos a evidenciar lo que ya hemos conocido en el camino. Por eso hay tanta gente que en estos momentos tiene que revisar su grado de temor a Dios. Porque déjame decirte, el hecho de que tú le sirvas a Dios en un ministerio no quiere decir que tú tienes temor a Jehová. Si tu lengua no comienza a caminar conforme al Dios que está cercano a ti, tienes que revisar si tienes que tener el manto de ministro, o mejor quítatelo y vuelves realmente a caminar en el temor verdadero a Jehová. Tenemos una iglesia que se pone la vestimenta de temor a Jehová, pero con sus hechos dice que realmente no tiene temor a Dios. Uno de los peligros de no entender lo que es el temor a Dios comienza cuando comprende que Dios está cercano y cuando tienes entendimiento de lo que significa que Dios está cercano. Yo no te estoy hablando de un ministro, no te estoy hablando de alguien que se sacude, no te estoy hablando de alguien que habla en lengua, te estoy hablando de Dios, ¿sí? El eterno, el Padre, a quien Cristo vino a revelar, Abba Padre. Jesucristo dijo: yo he venido a darle a conocer a ustedes al que es verdadero. Entonces, muchos de nosotros tenemos el entendimiento de que con Dios tenemos comunión cuando vamos al templo, cuando estamos en ayuno, cuando estamos en oración, cuando hacemos silicio. Usted no sabe que usted es templo de Dios y que Dios vive en usted y que Él lo anhela y lo cela con un celo santo. Entonces, volver a restaurar ese entendimiento nos va a ayudar a bajar
la cantidad de carnalidad que tenemos en este tiempo y lo estamos filtrando como si fuera ministerio. Y lo estamos filtrando como si fuera palabra de bendición. Y estamos alegrándonos en palabras que no tienen evidencia ni efecto en nosotros porque nos descalifica nuestra ausencia de temor al Señor. Procesemos un poquito eso que usted piensa hasta ahora. O sea, ¿usted cree que el problema de la lengua está relacionado a qué? ¿A que usted habla sin control o a que no tiene conciencia de la cercanía de Dios? Quiero que usted me analice ese punto ahí. Vamos a ver qué usted entiende. O sea, ¿usted cree que si usted conociera y supiera realmente que Dios está cercano a usted, usted ni va a querer hablar? O sea, si usted tiene conciencia de que Dios camina detrás de usted, usted ni quiere hablar, usted va a empezar a adorar el tiempo completo. Y te adoro, Dios, y aleluya, y santo, oh gloria, y santo. Si usted supiera realmente lo cercano que está Dios, usted cambia la manera de hablar. Entonces, el problema suyo es que usted todavía no ha entendido lo cercano que Dios está de usted. Por eso hay gente que quiere cortar el árbol y no corta la raíz. Por eso hay tanta gente que no le funciona, que le digan, deja de hacer eso, deja de hacer eso. Llevémoslo a la raíz del problema. Tu cercanía de Dios tiene que revisar cuál es. Por esa es la razón del pecado en la iglesia. Esa es la causa real del por qué hablamos como hablamos, nos comportamos como nos comportamos. Porque si usted sabe que Cristo está cercano con su espíritu a donde usted está, entonces usted actuaría de diferente manera. Entonces el problema nuestro es que nuestra conciencia de la cercanía de Dios es una conciencia limitada a un territorio natural. Muchas veces esto pasa porque tú percibes a Dios en un culto y no te has acostumbrado a percibir la presencia en tu hogar, en tu casa y en ti misma. Es necesario que aprendas a entender por qué la palabra del Señor en Efesios dice: sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con cantos, con salmos, con cánticos espirituales. No, pero esta generación no quiere hablar con cánticos espirituales, quiere hablar con cánticos almáticos, quiere hablar. A ver, como dice Efesios, lo pueden colocar por ahí, no hablan entre vosotros. O sea, las conversaciones nuestras no son conversaciones que tienen un objetivo espiritual, muchas veces de desahogo, muchas veces de opinión propia, muchas veces de lo que yo creo, y ahí la lengua se desborda y el resultado de todo eso es maldición para el que escucha y maldición para el que habla. Entonces, por eso muchas veces la bendición del Señor, esa que enriquece y con ella no añade tristeza, no desciende sobre nosotros como la barba, como dice, ese aceite que desciende, porque el problema del tener un oído y una boca que habla Lashon Hara es que en el mundo espiritual, el Lashon Hara es como una ley. Y donde quiera que hay una persona que tiene conducta de Lashon Hara y un oído de reproducir el Lashon Hara, es como si el Espíritu dijera: la bendición para él no va a venir así, para él viene condenación, para él viene para él viene disciplina, para él viene pruebas, para que aprenda a entender lo que significa que yo estoy cercano. Entonces, teniendo claro lo que es la cercanía de Dios, revisémonos un minuto. Antes de seguir, ¿tú tienes conciencia de que Dios está tan cercano? Y si tienes esa conciencia, puedes decir ahí donde tú estás: gracias, Señor. Porque si algo va a traer el 2020 es la conciencia de la cercanía. Dios ha estado enseñándole a su iglesia, encerrándola como nos ha encerrado, a entender que Él no está en un templo físico. Usted no tiene que ir a un templo físico a encontrarse con Dios. Usted va a un templo físico a tener comunión con los hermanos y a adorar en comunión. Ya usted tiene que a este momento entender lo que dice Isaías 57, creo. A el alto y sublime que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. A Él sea la gloria. Y dice, Él habita. La palabra habitar es residir, vive constantemente. O sea, Dios no anda viniendo sobre ti cuando tú sientas el Espíritu y se va cuando ya tú estás. No, Dios vive en ti. Y sea quien sea, si esa palabra no nos hace temer, entonces estamos más mal de lo que yo pensaba. Porque el saber que Dios vive contigo y que Él es tu huésped, no para que sea visita, sino para que gobierne tu voluntad, va a comenzar a cambiar la manera en que tú vas a lidiar con la palabra que sale de tu boca. Porque ahora que viene el problema, ¿por qué hablamos lo que hablamos? Porque de eso estamos llenos. Estamos llenos de miedo, de presunción, de asunciones. Estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de juicios. Estamos llenos de palabras que no son propicias de la naturaleza
de Cristo. Y al tener eso en el corazón, que es lo que Cristo dice más adelante, ¿alguien puede buscarlo por ahí? Jesús dice, nosotros hablamos de lo que tenemos dentro del corazón. O sea, yo no voy a hablar bondad y en el corazón voy a tener maldad. O sea, yo voy a hablar lo que tengo, lo que me gobierna. Si tu mente tiene temores, tú vas a hablar temores. Y el problema es que como no has entendido que el Espíritu de Dios vive en ti y que tu palabra comienza a volverse un ente creativo, sin tú tener idea, porque el Señor lo dice en su palabra, tal como el hombre piensa, así es él. Y Jesús más adelante dice, conforme a lo que el hombre tiene dentro es lo que habla. O sea, ¿por qué tú estás quitándole o echándole o haciendo culpable de lo que tú dices al que vino a decirte? No, dentro de ti es que está el problema. Dentro de nosotros que está el problema. Que hemos querido vestirnos de espirituales cuando tenemos corazones satánicos todavía. Y nos ponemos la vestimenta de espiritualidad simplemente para callar nuestra conciencia y realmente no tener en nuestro interior un genuino deseo de arrepentimiento, de caminar conforme al diseño que está en las Escrituras. No, aquí nosotros queremos venir y plantar las mismas costumbres que en el mundo. Solamente le ponemos 3 palabras, le cambiamos la esencia. Podemos decirle al otro, ay hermana, yo quiero compartirte esto porque es para que oremos. No es para que usted ore, no. Usted tiene que saber analizar si realmente es para orar. Porque si fuera para orar, usted estuviera de rodillas, diciéndoselo al que puede resolver. Pero la realidad nuestra es que hay un morbo interno que hasta que no lo matamos con conciencia de cercanía, no vamos a dejar de producir atmósferas espirituales nocivas, no solo para un ministerio, sino para el entorno espiritual. Porque para muchos en este momento es más importante el ministerio que el temor a Jehová. Déjeme beber un chin de té. El Espíritu Santo, Yajaira, no puede redarguir a mucha gente porque la mayoría de personas han perdido la capacidad de oír la voz del Espíritu. Y eso lo puede probar usted en Romanos 1. Hay momentos donde ni Dios te puede convencer porque ya tu mente se cauterizó. Entonces, con el pecado no se juega, con la lengua, a la lengua hay que ponerle freno en todos los aspectos. Porque la shon hara no es solamente chismear. La shon hara es tú hablar mal en contra de un hermano si aún tú no has logrado entender el propósito por el cual Dios lo llamó y lo que Dios quiere hacer en él. Muchas veces nuestra lengua se activa justamente cuando las personas están en sus peores procesos, en sus peores momentos, en sus peores caídas, en sus peores tiempos de santificación. Uy, ahí aparecen 4 o 5 con vestimenta de santo y con lengua de demonio a acabar al hermano, porque no logran entender cómo que Dios lo ve. O sea, Dios a usted no lo ve como un producto acabado, un producto por mitad. Cuando Dios viene a morar en usted, ya hace rato que en Dios usted ha terminado su obra, pero la transformación y el proceso de transformación toma tiempo. Y es ahí donde Dios, si tuviéramos el temor a Jehová, en vez de hablar de alguien que está en un proceso de transformación para dañarlo, hablaríamos a la persona para edificarlo. Porque déjame explicarte, cuando Dios me tuvo que enseñar a mí que no toda palabra que sale diciendo la verdad edifica, porque hay palabras que nacen desde un corazón